El camino serpenteaba entre colinas húmedas, con la niebla arrastrándose como una piel vieja que cubría los árboles. A esa hora, al final de la tarde, la luz se quebraba en fragmentos pálidos y el aire llevaba un olor a tierra fermentada. Martín subía despacio, con el maletín en la mano y la respiración entrecortada. No sabía por qué había aceptado aquella visita. Quizá por la insistencia de su jefe, quizá porque aún conservaba un resto de orgullo profesional. El encargo parecía sencillo: revisar unos documentos antiguos en una propiedad casi olvidada, perteneciente a la familia Salvatierra. Una casa enorme, decía la carta, con habitaciones clausuradas desde hacía décadas, donde permanecían archivos valiosos para un litigio de herencia. Le prometieron un pago extra si lo resolvía antes del invierno. Nada extraordinario. Y sin embargo, mientras ascendía por la cuesta de barro endurecido, sentía un malestar sordo, una especie de resistencia interior. La casa apareció al girar en una curva. Una construcción alta, con el techo hundido en algunos puntos, los muros cubiertos de hiedra negra. Parecía haber sido erguida con arrogancia en otro siglo y abandonada luego a su suerte. Martín se detuvo unos segundos observando las ventanas tapiadas y el portón de hierro oxidado que apenas se mantenía de pie. Sacó la llave que le habían enviado en un sobre lacrado y la sostuvo con un gesto de duda. Al abrir, un gemido metálico recorrió la entrada. El vestíbulo estaba impregnado de humedad y de un frío que no correspondía a la estación. El silencio no era pleno. Se escuchaba el goteo intermitente de alguna tubería y algo semejante a pasos apagados, que en realidad eran ramas rozando el tejado. Martín avanzó tanteando la pared. Encontró un interruptor, pero al accionarlo no ocurrió nada. Sacó su linterna del maletín y el haz reveló polvo suspendido en el aire, escaleras alfombradas de moho, retratos deformados por manchas. El rostro de un hombre con bigote rígido parecía seguirlo con los ojos. El cuadro estaba torcido, como si alguien lo hubiera tocado hace poco. Subió al segundo piso, donde, según las instrucciones, se guardaban los documentos. El suelo crujía con cada paso, y el eco era demasiado largo, como si la casa se complaciera en amplificar sus movimientos. Encontró un corredor interminable, con puertas cerradas a ambos lados. Algunas tenían marcas de uñas en la pintura, arañazos que llegaban hasta la madera desnuda. Decidió abrir la primera puerta a la derecha. Dentro había un despacho, con un escritorio cubierto de papeles amarillentos y un olor intenso a cuero rancio. En las estanterías quedaban libros con las hojas deformadas por la humedad. Martín se acercó al escritorio y empezó a revisar. Actas notariales, recibos, cartas. La letra era elegante, antigua. Notó que varias páginas tenían manchas oscuras, como quemaduras circulares, y que muchas firmas parecían haber sido borradas deliberadamente. Mientras hojeaba, sintió una vibración leve en el suelo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El ruido se repitió, esta vez más fuerte, un golpe seco en algún punto del piso inferior. El corazón le dio un salto, pero enseguida pensó que tal vez era un tablón que cedía, o el viento. Cerró el maletín con brusquedad y salió del despacho, intentando convencerse de que no había motivo para inquietarse. Siguió explorando. La segunda puerta conducía a un dormitorio abandonado. La cama cubierta con una sábana rígida, un espejo roto en el suelo, y sobre la pared la marca clara de un cuadro que ya no estaba. Lo que más le inquietó fue un pequeño cuaderno en la mesilla. Al abrirlo, encontró frases garabateadas una y otra vez. No debo escuchar, no debo mirar, no debo recordar.
las mismas palabras repetidas hasta llenar páginas enteras. Cerró el cuaderno con un estremecimiento. Era posible que un antiguo inquilino hubiera perdido la razón. Aún así, el hallazgo lo llenó de una tensión insoportable. Dejó el dormitorio y regresó al corredor, que ahora parecía más oscuro, como si la linterna apenas alcanzara a rasgar la sombra. Al fondo distinguió una puerta entreabierta. Dudó en avanzar, pero lo hizo. La sala que descubrió era distinta, más grande, con muebles cubiertos por telas pesadas y un ventanal que daba al bosque. Al acercarse al cristal, vio la neblina moverse como un animal vivo entre los árboles. Podía jurar que algo se desplazaba lentamente allí afuera, una silueta borrosa que desaparecía cuando intentaba enfocarla. Un nuevo golpe retumbó, ahora muy cerca, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta dentro de la misma casa. Martín sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Gritó un «¿Hola?», que se ahogó en el eco. Nadie respondió. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el lejano rumor del viento. Decidió que era suficiente por aquel día. Guardó sus notas apresuradamente y bajó la escalera. Sin embargo, al llegar al vestíbulo, se detuvo. El portón de hierro que había dejado abierto estaba cerrado. Probó la llave. No giraba. Tiró con fuerza, golpeó, pero el metal no cedía. Martín se apoyó en la puerta, respirando rápido, con la linterna temblándole en la mano. Pensó en llamar a alguien, pero en su bolsillo solo encontró la batería muerta de su teléfono. La oscuridad crecía alrededor y la idea de pasar la noche allí se volvió insoportable. Entonces lo oyó, un arrastre suave, como de pies descalzos sobre el suelo polvoriento que se acercaba desde lo profundo del corredor. Su instinto fue retroceder, buscar refugio en la sala más cercana. Cerró la puerta tras de sí y apagó la linterna. La oscuridad lo envolvió, pero también le dio una falsa sensación de invisibilidad. Apoyado contra la pared, escuchó con nitidez los pasos que se detenían justo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue aún peor. Martín no sabía si debía salir o esperar. Lo único claro era que ya no estaba solo en aquella casa. Martín no podía distinguir si aquel silencio detrás de la puerta era real o una alucinación provocada por su propio miedo. La madera crujía bajo la presión de su espalda. Cada respiración le sonaba demasiado fuerte, como si pudiera delatarlo. El corazón le latía en la garganta. Decidió esperar, contando mentalmente hasta 100. Cuando llegó al número 72, un roce sordo interrumpió su cálculo. Algo se deslizó a lo largo del marco, como uñas resbalando sobre la pintura. Contuvo el aire. El roce se detuvo. Pasaron varios segundos, quizás minutos. Luego, el eco de pasos volvió a sonar, esta vez alejándose. La tensión en el pecho de Martín cedió apenas un poco. Encendió la linterna con cautela. El haz temblaba sobre las paredes desnudas de la sala donde se había refugiado. No había muebles, solo marcas oscuras en el suelo, como si antaño hubiese habido un armario pesado. En la esquina descubrió una silla rota, una pata ausente y el respaldo manchado con algo que parecía óxido, aunque tenía un tono demasiado oscuro. No podía quedarse allí toda la noche. Necesitaba encontrar otra salida. La casa era antigua. Tal vez habría un acceso trasero o un sótano que conectara con el exterior. Reuniendo valor, abrió la puerta y asomó la linterna al corredor. Estaba vacío. Avanzó con pasos medidos. La alfombra deshilachada amortiguaba el sonido, pero cada crujido de la madera se amplificaba en su mente como un disparo. Se obligó a respirar por la nariz, lento, para no perder el control. El corredor parecía más largo de lo que recordaba.
cada tramo llevaba a otro idéntico, con puertas cerradas, todas iguales, todas alineadas con precisión enfermiza. Para orientarse, empezó a marcar las puertas con un trozo de tiza que llevaba en el maletín. Pero al cabo de unos minutos, al volver sobre sus pasos, comprobó algo inquietante. Las marcas habían desaparecido. Pasó la linterna por la superficie de la madera. Estaba limpia, intacta, como si nunca hubiera dibujado nada. El sudor frío le recorrió las sienes. Trató de mantener la lógica. Quizá había confundido el lado del pasillo, quizá había más de un corredor y se había desviado sin notarlo. El cansancio y la ansiedad podían distorsionar su percepción. Sí, debía ser eso. Se obligó a continuar. En una de las puertas notó un olor penetrante parecido a carne descompuesta. Empujó con cuidado y descubrió una habitación minúscula, apenas un cuarto de servicio. En el centro había un colchón ennegrecido y sobre él una manta enrollada como un cuerpo. Se acercó con la linterna. No era un cuerpo, sino un montón de ropas viejas empapadas en humedad. Sin embargo, el hedor era insoportable y tuvo que cubrirse la boca con la manga. En la pared alguien había escrito con letras torcidas: «No confíes en el sonido». Martín salió casi corriendo, cerrando de golpe. El eco del portazo retumbó en todo el pasillo y entonces ocurrió. Un murmullo surgió de las demás puertas, como si hubiera voces apagadas detrás, muchas, hablando al mismo tiempo. No podía entender las palabras, eran susurros confusos, pero el tono era de reproche, de lamento. Corrió. No recordaba haber corrido así desde niño. El pasillo parecía no tener fin, pero al doblar una esquina vio finalmente una escalera descendente. Bajó de dos en dos, con el corazón desbocado. Llegó a una planta baja distinta del vestíbulo de entrada. Aquí la humedad era más intensa y las paredes rezumaban agua. Descubrió que se encontraba en una galería de servicio. Azulejos rotos, tuberías oxidadas, puertas metálicas cerradas con candados. Siguió el pasillo hasta que se topó con una reja que daba al exterior. La linterna iluminó un patio hundido, cubierto de hojas podridas. Tiró con todas sus fuerzas, pero la reja estaba soldada. Martín golpeó el metal con los nudillos hasta lastimarse. El ruido resonó como un trueno. Y entonces, desde el fondo del pasillo, escuchó pasos apresurados. Esta vez no eran ecos, sino pisadas reales, rítmicas, corriendo hacia él. Giró en busca de refugio y abrió la primera puerta que encontró sin candado. Era una despensa. Se encerró dentro, apoyando el hombro contra la hoja. Afuera, las pisadas se detuvieron justo delante. Un silencio espeso se extendió. Martín apenas respiraba. De repente, alguien o algo probó el picaporte. La puerta vibró. Luego, un golpe seco. Otro más. Martín resistía empujando con todo su peso. El tercer golpe fue más fuerte y creyó que la madera iba a ceder. Cerró los ojos, murmurando un «por favor», sin saber a quién lo dirigía. Pero de manera abrupta, los golpes cesaron. El pasillo quedó otra vez en silencio. Martín esperó varios minutos, inmóvil, hasta que las piernas comenzaron a dolerle. Con un esfuerzo, se separó de la puerta y escuchó. Nada. Decidió salir, aunque sabía que era un error. Abrió apenas una rendija. El pasillo estaba vacío. Caminó con cautela hasta volver a la escalera. Tenía que regresar al vestíbulo y pensar con frialdad. Quizás alguien había cerrado la puerta principal como broma, o tal vez la cerradura estaba defectuosa. Debía mantener la calma. En el vestíbulo, sin embargo, lo esperaba otra sorpresa. Sobre el suelo de mármol, justo frente a la entrada, alguien había dejado un objeto.
El cuaderno que Martín había encontrado en el dormitorio, aquel con las frases repetidas. Estaba abierto por una página nueva. Con la mano temblorosa, iluminó el texto. Esta vez, las palabras parecían escritas para él. No insistas, no saldrás por aquí. Martín retrocedió, tropezando con la escalera. El libro no podía estar allí. Él lo había dejado en el segundo piso. Tragó saliva y sintió que la realidad misma se disolvía. De pronto, una corriente de aire helado recorrió el vestíbulo. Todas las puertas del corredor superior se cerraron de golpe, una tras otra, con un estruendo que sacudió la casa. El eco descendió como un trueno. Martín levantó la linterna hacia la baranda del piso de arriba. Allí, en la penumbra, creyó ver una figura inmóvil, apenas un contorno humano. El haz de luz parpadeó y se apagó. El vestíbulo quedó sumido en oscuridad total. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Martín permaneció inmóvil en el centro del vestíbulo, con la linterna muerta en la mano, incapaz de convencerse de encenderla de nuevo. El silencio se extendía, pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de tensión, como un aire que vibraba en espera de algo. De pronto, un chasquido seco retumbó en la baranda del piso superior. Martín alzó la mirada instintivamente, aunque sus ojos apenas distinguían siluetas. Allí, donde creía haber visto la figura, se marcaba todavía un contorno, una sombra más oscura que la oscuridad. No se movía. Con las manos temblorosas intentó golpear la linterna contra la palma. El haz volvió a encenderse de golpe, iluminando el espacio. El piso superior estaba vacío. Ninguna figura, solo las puertas cerradas. El corazón le martilleaba, pero la luz le devolvió un respiro de cordura. Decidió no quedarse paralizado. Subió otra vez, cada escalón crujiendo como si fuera a romperse. Al llegar a la baranda, comprobó que no había nadie. La linterna barría los pasillos. Polvo, madera, humedad, ningún intruso. Pero en el suelo encontró algo que lo detuvo. Un pañuelo blanco, doblado con cuidado, colocado justo en el centro del pasillo. Lo levantó con cautela. Era de lino, bordado con las iniciales SS. Olía a perfume antiguo, dulzón, como de violetas marchitas. Martín lo guardó casi sin pensarlo y se arrepintió enseguida. No quería llevar consigo nada de aquella casa, pero el impulso ya estaba hecho. Continuó avanzando, abriendo puerta tras puerta. Una daba a un baño con los azulejos partidos, donde el espejo colgaba a punto de caer. Otra a un cuarto de costura, carretes vacíos, tijeras oxidadas, una máquina rota. Lo extraño era que cada estancia tenía un objeto reciente, intacto, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Un vaso con agua fresca, una vela apagada sin restos de polvo, una silla girada hacia la puerta. Martín empezó a sentir que caminaba dentro de una escenografía montada para él, como si alguien supiera dónde iba a mirar y preparara cada detalle. Llegó a una sala amplia, quizá un salón de recibo. En el centro, una mesa cubierta de papeles. Al acercarse, distinguió planos arquitectónicos, croquis de la misma casa. Cada hoja mostraba una planta distinta, pero todas tenían modificaciones imposibles. Corredores que se repetían, escaleras que subían a ninguna parte, habitaciones sin salida. Al reverso de cada plano había notas escritas a mano. Ellos no aprenden. Siempre regresan al mismo lugar. Martín sintió un mareo. ¿Se referían a otras personas atrapadas allí antes que él? Cerró los planos con un manotazo, intentando contener el pánico. Al girar hacia la puerta, se dio cuenta de que estaba abierta de par en par. Él estaba seguro de haberla cerrado al entrar. Una corriente helada recorrió la sala.
Martín salió de inmediato, sin mirar atrás. En el pasillo escuchó algo distinto. No pasos ni golpes, sino un sonido leve, regular, parecido al tic-tac de un reloj. Lo siguió, hipnotizado, hasta llegar a una habitación más pequeña. En el centro, sobre un pedestal, había un reloj de péndulo. Pero el péndulo no oscilaba, estaba detenido. El sonido provenía de otro lado. Se inclinó, buscando la fuente, y entonces lo entendió. No era tic-tac, eran respiraciones. Retrocedió de inmediato. El aire estaba cargado de un olor agrio, como de sudor rancio. Apuntó la linterna hacia el rincón más oscuro, y allí, en el suelo, descubrió un colchón enrollado. No vio nada más, pero las respiraciones continuaban. Salió a toda prisa y cerró la puerta, bloqueando el picaporte con una silla. El pánico lo hacía avanzar sin rumbo. Subió y bajó escaleras, recorrió pasillos idénticos, hasta que ya no supo en qué parte de la casa estaba. La linterna empezaba a fallar, la batería se agotaba y el haz titilaba. Finalmente encontró una puerta doble que parecía llevar a la biblioteca. La abrió con esfuerzo. Cientos de libros alineados, polvo flotando como humo. En el centro, una mesa con una lámpara de aceite encendida. La llama era pequeña, pero real. Martín se acercó como si fuera un milagro. No entendía quién podía haber encendido aquella luz. Sobre la mesa había un cuaderno distinto del anterior, tapas negras e encuadernación sólida. Lo abrió. Era un diario. Las primeras páginas describían la vida de la familia Salvatierra, cenas, viajes, adquisiciones. Pero pronto el tono cambiaba. El autor, aparentemente Samuel Salvatierra, el patriarca, relataba que la casa había sido construida con la intención de confundir. Se enorgullecía de diseñar pasillos interminables, habitaciones espejadas, accesos ocultos. «Quiero que nadie pueda dominar esta casa salvo yo», escribió. Más adelante, las anotaciones se volvían erráticas. Samuel hablaba de escuchar voces en las paredes, de visitantes que no encontraban salida, de criados que desaparecían. «La casa se alimenta de su desconcierto», decía una frase subrayada con fuerza. Martín cerró el cuaderno de golpe. El miedo se transformaba en una certeza. Alguien había usado la casa como trampa desde el principio. No era un accidente que estuviera allí. En ese momento, escuchó un crujido detrás de los estantes. Giró la linterna y vio cómo uno de los módulos de libros se abría lentamente, como una puerta secreta. Detrás, un hueco oscuro. Del hueco emergió un sonido bajo, como un suspiro prolongado, y algo más, un roce, como telas arrastrándose. Martín retrocedió, pero la linterna parpadeó y casi se apagó. En el último destello alcanzó a ver que dentro del hueco alguien lo observaba. No distinguió rostro, solo dos puntos brillantes, húmedos, que reflejaban la luz. La linterna murió. La biblioteca quedó a oscuras, excepto por la pequeña llama de la lámpara de aceite. El estante de entrada se cerró lentamente, con un golpe sordo. Martín corrió hacia la puerta, pero al salir comprobó con horror que el pasillo había cambiado. Ya no reconocía el camino. Era otro corredor interminable con más puertas, todas iguales, todas esperando. Y detrás, en la biblioteca, la lámpara se apagó sola. Martín avanzaba sin rumbo, como si cada puerta lo devolviera al mismo corredor. El aire estaba más denso, saturado de polvo que se le pegaba a la garganta. Sentía que la linterna pesaba el doble y apenas daba un halo mortecino. La idea de que la casa se reconfiguraba a su alrededor empezó a crecerle en la mente, aunque intentaba rechazarla. «Es un edificio viejo», se repetía. «Tiene pasajes ocultos, eso es todo». Tras un giro inesperado, se topó con una escalera de piedra que descendía. La baranda estaba húmeda, cubierta de musgo.
Dudó en bajar, pero un ruido seco a sus espaldas, como de pasos veloces, lo obligó a decidir. Bajó de dos en dos, hundiéndose en un aire helado que olía a metal oxidado. El sótano se extendía en varias galerías de ladrillo. Las paredes rezumaban agua. Algunas partes estaban ennegrecidas, como por incendios antiguos. Martín iluminó un rincón y descubrió un montón de objetos apilados, maletas abiertas, sombreros, zapatos de mujer, paraguas, todos cubiertos de polvo, pero demasiado numerosos para pertenecer a una sola familia. El estómago se le encogió. Aquello parecía un almacén de vidas interrumpidas. Se agachó y abrió una de las maletas. Dentro había ropa doblada, un pasaporte con fecha de hacía más de 30 años y una carta a medio escribir, como si su dueño hubiera desaparecido de improviso. Martín dejó caer el objeto y retrocedió. En el suelo, entre los charcos de humedad, distinguió huellas. No eran recientes, pero tampoco tan antiguas. Descalzas, pequeñas, como de un niño. Iban en dirección a un pasillo lateral. Aunque todo su instinto le gritaba que no lo siguiera, lo hizo. El pasillo era estrecho y el eco de sus pasos se multiplicaba. Al final encontró una puerta de metal. La abrió con esfuerzo y descubrió una sala rectangular, con paredes cubiertas de inscripciones, cientos de frases garabateadas con carboncillo o con uñas, todas repetidas. No recuerdes, no nombres, no mires atrás. En el centro de la sala había una silla metálica atornillada al suelo. Las correas de cuero pendían de los brazos. Martín comprendió que aquello no era una simple casa, sino un lugar donde alguien había jugado con la resistencia humana. Se acercó a las paredes, leyendo algunas frases más. Entre ellas notó una distinta, escrita con trazo más firme: «El que baja no vuelve a subir». Un ruido metálico lo sobresaltó. La puerta se cerró sola a sus espaldas. Corrió para abrirla, pero estaba bloqueada. Golpeó, gritó, pero nada se dio. La linterna parpadeaba con cada movimiento, lanzando sombras que deformaban las inscripciones. Entonces, detrás de la silla, escuchó una tos seca. Martín giró la luz. No había nadie. Sin embargo, la tos se repitió, esta vez más cerca, casi en su oído. El miedo lo paralizó. La linterna se apagó definitivamente, sumiéndolo en la oscuridad. Durante unos segundos solo escuchó su propia respiración acelerada. Luego, una voz baja, masculina, susurró desde el centro de la sala: «Ya es tarde para ti». Martín golpeó con desesperación la puerta metálica. No sabía cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. Finalmente, un clic resonó en la cerradura y la puerta se abrió sola, lenta, como si lo invitaran a salir. Corrió sin mirar atrás, atravesando pasillos de ladrillo hasta dar con otra escalera. Subió jadeando y llegó a una zona que no había visto antes, un ala de la casa en ruinas, con ventanas tapiadas por tablones. La luz de la luna se filtraba en rendijas, dibujando franjas plateadas en el polvo. Por un instante sintió alivio. La noche estaba ahí, a unos metros, aunque imposible de alcanzar. Se acercó a una ventana y trató de arrancar los tablones. La madera estaba dura como piedra. Sus dedos se llenaron de astillas. Detrás de él, algo crujió. Se giró de golpe y vio la sombra de una figura menuda atravesar el pasillo. Corrió tras ella, convencido de que era un niño. Gritó: «¡Espera!». Pero la figura dobló una esquina y desapareció. La persiguió a través de corredores cada vez más estrechos hasta llegar a una puerta entreabierta. La empujó y entró en una habitación pequeña con juguetes antiguos desparramados, un caballito de madera, muñecas de porcelana, un tren de hojalata. En el suelo, un álbum de fotos abierto. Martín lo levantó
Eran retratos familiares, todos en blanco y negro. Los rostros de niños y adultos sonreían rígidamente. En una de las últimas páginas distinguió a un hombre con bigote, el mismo del retrato torcido en el vestíbulo, acompañado de una mujer de ojos vacíos, entre ellos un niño que miraba directo a la cámara. En el borde de la foto, alguien había escrito: Samuel nunca quiso salir. El álbum le cayó de las manos. En ese momento, todos los juguetes emitieron un crujido a la vez, como si se movieran por dentro. El caballito osciló levemente, la muñeca giró la cabeza hasta mirarlo. Martín retrocedió horrorizado. De repente, las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, el techo descendía con un chirrido, el espacio se reducía. Martín empujó la puerta para salir, pero se había cerrado. Golpeó, forcejeó, hasta que logró abrir un resquicio y se lanzó al pasillo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, atrapando dentro el eco de risas infantiles. Martín corrió sin detenerse hasta encontrar una escalera más amplia. La subió y salió de nuevo al vestíbulo principal. Allí lo esperaba un detalle imposible. En el suelo, justo en el centro, estaba su propio maletín, abierto. Los documentos que había recogido estaban esparcidos alrededor. No recordaba haberlo perdido. Se acercó despacio. Entre los papeles había ahora una hoja nueva, escrita con la misma caligrafía que en los planos. Lo único que queda es elegir dónde quieres quedarte. El mensaje era claro. No había salida, solo distintos rincones para extraviarse. Martín levantó la vista. La casa entera parecía contener la respiración, esperando su decisión. Martín permaneció en el vestíbulo, frente a su maletín abierto. Los documentos estaban desparramados como si alguien los hubiera revisado con calma, seleccionando qué mostrarle y qué ocultar. La frase en la hoja nueva, "Lo único que queda es elegir dónde quieres quedarte", se le grabó en la mente como un veredicto. Respiró hondo, intentando recuperar el control. No había fantasmas, se decía. Eran trampas, mecanismos, recuerdos de los que habían pasado antes. La casa funcionaba como un organismo. Confundía, desgastaba, empujaba a rendirse. Lo importante era no perder la cordura. Decidió no recoger el maletín. Avanzó hacia la escalera principal con una calma forzada. El silencio lo acompañaba, aunque sabía que cada rincón ocultaba la vigilancia de alguien, real o imaginado. Subió al segundo piso. Esta vez no abrió ninguna puerta. Caminó recto hasta el fondo del corredor, donde había una ventana enrejada. La miró con desesperación. A través de las barras podía ver el bosque, iluminado por la luna. El aire frío entraba por rendijas. Estaba tan cerca. Golpeó la reja con un jarrón que encontró, pero el hierro resistió. El ruido retumbó como un disparo, y desde las puertas laterales comenzaron a llegar sonidos. Risas apagadas, sollozos, arrastres, todo a la vez. Como si la casa despertara para recordarle que no podía escapar. Martín retrocedió hasta la escalera, entonces la vio. En el vestíbulo, abajo, había una figura de pie, perfectamente quieta. No era una sombra difusa esta vez, sino un hombre vestido con traje oscuro, el mismo bigote rígido del retrato antiguo. Samuel Salvatierra. La figura levantó lentamente la cabeza y lo miró. Martín sintió que las piernas le temblaban. No sabía si estaba vivo, si era una alucinación o un eco del pasado. Lo único claro era que no había hostilidad en esa mirada, sino una especie de espera, como si aguardara a que Martín decidiera. Entonces, todas las puertas del segundo piso se abrieron al mismo tiempo, dejando ver interiores distintos. La sala de los juguetes,
el despacho con los documentos quemados, la habitación de las frases repetidas, la cámara con la silla metálica. Cada puerta ofrecía un destino. Martín comprendió. No había salida. La casa exigía una elección: quedarse en alguno de sus espacios, formar parte de la colección de vidas interrumpidas. El silencio se hizo total. Solo escuchaba su propia respiración y el latido en los oídos. Se apoyó en la baranda, mirando hacia abajo. La figura de Samuel seguía inmóvil, observándolo. La linterna, agotada, cayó de su mano y rodó por los escalones hasta estrellarse contra el mármol. El golpe resonó como un final. Martín dio un paso hacia una de las puertas. La del despacho, con sus papeles amarillentos, parecía menos amenazante. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Un olor denso a polvo, a tinta vieja. Cerró la puerta detrás de sí. El silencio era absoluto. Se dejó caer en la silla frente al escritorio. Encima había una pluma y un cuaderno en blanco. El mensaje estaba claro. Debía escribir, continuar la historia de la casa, como otros antes que él. Martín tomó la pluma. Sus manos dejaron manchas de tinta sobre la primera página. Al principio dudó, pero luego comenzó a escribir compulsivamente, describiendo cómo había llegado allí, lo que había visto, lo que había sentido. Cada palabra lo anclaba más al lugar. La pluma parecía moverse sola, dictada por la memoria de la casa. Horas, días, quizás semanas. No lo supo. Afuera, los corredores seguían respirando, aguardando al próximo visitante. Cuando finalmente se detuvo, levantó la cabeza. La habitación estaba en penumbras. En el escritorio descansaba el cuaderno lleno de su caligrafía. Y en la última página, escrita con otra letra, alguien había añadido: Martín eligió su lugar. La pluma cayó de su mano. Ya no sintió necesidad de salir. La casa lo había absorbido. El despacho volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido.